mesa de entrelazados y hemos estado aprendiendo cómo tener mejores relaciones. Te quiero contar una historia. Resulta que está el abuelo ahí de la familia y está todo tirado en la cama, en el sillón digo, y los niños, los nietos llegan y le quieren hacer una broma. Que por cierto, hablando de abuelos, apenas la semana pasada nos llamó nuestro hijo y nos dice, ya vamos a ser abuelos. Entonces digo, ya me identifico con esto, es mi primer nieto, entonces quién sabe si será niño o niña, apenas lleva como un mes de embarazo. Pero entonces ya digo, espero que esto no me suceda a mí, pero está el abuelo y los niños llegan y de traviesos agarran un poco de ese queso apestoso, del queso azul, no sé si alguna vez lo ha olido. Y huele a rayos, huele a patas, como dirían algunos, huele a pie, ¿no? Y entonces lo agarran y que se lo untan al bigote del abuelo, pero no se dio cuenta el abuelo. Entonces de repente le llega la peste al abuelo y empieza, aquí huele, apesta. Y se levanta y se mete a la cocina, pues como trae el queso aquí embarrado, huele, apesta la cocina. Y va y se mete también a la sala, apesta la cocina, le digo la sala, y sale al patio y al aire libre y llega a la conclusión y dice, todo el mundo apesta, porque él olía que apestaba, determinó que todo el mundo apestaba. Y es que hay gente que tiene o tenemos fácilmente esta actitud. El problema no estaba afuera, el problema estaba en el abuelo y él lo venía arrastrando, y nosotros tenemos que determinar cuándo el problema está en la otra persona y cuándo está en nosotros, porque si no, no se va a resolver el problema. Entonces, cuando estamos hablando del objetivo de mejorar nuestras relaciones, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la confianza y decíamos acerca de la confianza que necesitamos la confianza para todo. O sea, después de la enseñanza de la semana pasada, si veíamos alguna serie de televisión, alguna película, por ahí salía algo y así como, híjole, ¿no? En ese tipo no se puede confiar. Y en las noticias lee uno y dice uno, ¿en quién se puede confiar? La confianza es el combustible de las relaciones, y decíamos que no es solamente las relaciones familiares o matrimoniales o de los padres con los hijos, sino también las relaciones que podemos tener con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestras empresas y con el mismo gobierno y en general. Todo se basa en la confianza. Y hablábamos acerca de la ruptura de confianza y decíamos que hay básicamente dos maneras en que podemos romper la confianza. Una de ellas es la traición, cuando hay una falla de voluntad, alguien hace algo intencionalmente y nos traiciona. Y en la otra posibilidad, alguien quiere hacer algo, pero no da el ancho y no cumplen lo que dijeron o que iban a hacer, y no les sale, y entonces nos fallan, y entonces viene esa desilusión y perdemos la confianza en esa institución, en ese individuo, en ese hijo o en lo que sea, porque falló. En el libro de Hebreos está esta escritura. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Note de nuevo cómo dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Cuando brota la raíz, ¿usted la puede ver? Pues no se puede ver porque está debajo de la tierra. Y entonces, aquí lo que nos está advirtiendo no nos dice, tengan cuidado que no brote ninguna planta. Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo en esto, de repente estamos en una situación y brota una raíz de desconfianza, no necesariamente de amargura, puede brotar una raíz de lo que sea, pero en nuestro contexto yo me pregunto, ¿cuántas veces brota una raíz de desconfianza y empieza a trastornarnos a nosotros y empieza a envenenar a muchos? Total, la semana pasada cuando íbamos rumbo a casa, aquí en la iglesia en general, una de las metas es
Cada vez que nosotros terminemos alguna enseñanza bíblica, la idea es que encontremos esperanza. Y entonces me pregunta mi esposa, oye, ¿y de esa enseñanza dónde está la esperanza? Porque lo único que aprendimos es a no confiar en la gente, ¿verdad? Yo básicamente les estaba diciendo, oye, es que es difícil confiar en la gente. Y así como, ajá, y si nos están diciendo que necesitamos confianza, pero no podemos confiar de la gente, entonces estamos amolados. Y entonces dije, no, pues no puedo dar por terminado el tema si no está todo esto. Y entonces queremos empezar el día de hoy. Les quiero recordar algo que no sé si usted lo tiene en mente. Yo no sé si usted ha hablado del kintsugi, ¿ok? Kintsugi es una manera, es un arte japonés. Y lo que hacen es, toman una vasija, como la que tiene ahí del lado izquierdo, que se rompió, y la pegan y le ponen ahí decoraciones doradas. Lo que le hace falta se lo completan, y en las uniones le ponen ahí hilo dorado, y se logra ver bonito. Inclusive en algunos casos, ya cuando venden estas piezas, por ejemplo, puede ver acá, esto ya es, o sea, no es como que dice, se ve medio reparado, está preciosa la cosa, le añade. Y además es el hecho de que estaba rotito, pero quedó restaurado. ¿Cuántos de ustedes estaban rotitos y el Señor los restauró? A ver, si usted era rotito y el Señor los restauró, levante la mano. Eso es lo que estamos esperando. Cada uno de nosotros, si usted no se da cuenta cuán roto estaba, todavía necesita un poco más de revelación de parte del Señor. Pero la verdad es que todos, aún estaba el otro día platicando con un chico, él estaba compartiendo su testimonio, y él estaba diciendo, es que yo realmente no tengo un testimonio. Estábamos mi esposo y yo en la mesa ahí en la clase de evangelismo, y básicamente él nos decía, es que yo no hice todas las barbaridades porque yo siempre me crié en la iglesia. O sea, entonces le decía yo, a ver, ¿cuáles fueron los pecados más graves de Satanás? ¿Las drogas y las mujeres? ¿O cuáles eran los pecados graves de Satanás? El orgullo y la mentira. ¿Usted ha caído en orgullo y mentira? Y no levante la mano, por favor, porque la respuesta es sí. ¿Estaba usted rotito, que necesitaba ser remendado? Pues sí. Pero en esto de la confianza también estábamos rotitos. Entonces buscamos esperanza, y el Señor nos tiene esperanza. Decíamos que cuando la gente se casa, digamos, la primera vez que se otorga la confianza está ahí. ¿Debo de confiar en este cuate, sí o no? Y en algunos casos es, ay no, pues es que es increíble esta otra persona. Y cuando están enamorados, por algo se dice que el amor es ciego. Decía mi papá, el amor es ciego y a veces hasta atarantado, porque no se fija, se avientan, nos aventamos así, wow, hasta que ya después decimos, ¿cómo pude haber confiado en ese cuate? Pero en el momento que estábamos tomando la decisión, decimos, ¿debo de confiar o no? Y lo que comentábamos es que realmente hay diferentes tipos de confianza. Hay confianza moral, hay confianza ética, hay confianza de alguna aptitud. Entonces, por lo mismo, nosotros podemos otorgar a diferentes personas confianza en diferentes áreas. Y decíamos que confiar en un área no implica confiar en todas las áreas. O sea, no porque usted confíe en una persona del banco que le va a cuidar su dinero, quiere decir que le va a confiar algún consejo espiritual, o le va a pedir a esa persona, a su contador le va a pedir recomendaciones para cómo criar a sus hijos, o no le va a pedir a un médico cómo cocinar. O sea, si usted quiere cocinar, pues digo, no le tenga confianza al médico necesariamente para eso. Entonces la confianza finalmente se otorga por niveles y a través del tiempo. ¿Okay? O sea, no se da nada más, es la confianza, la gente se la va ganando poco a poco. Volviendo al concepto del kintsugi, el énfasis principal acá
es que cuando nosotros queremos crear una unión entre dos personas, no tienen que ser personas perfectas. Usted puede ser muy imperfecto. Por ejemplo, nosotros le he comentado en otras ocasiones, allá en México estábamos en una congregación que tenía 6,000 personas. Y era clásico, voy a tomar al pobre de Leví de ejemplo. Está Leví y de repente se le antoja ya casarse. Y empieza él a decir, oye, fíjate que me gustaría ya encontrar novia, ajá. Y entonces le digo, sí, pues adelante. Y entonces él me dice, pero es que no hay nadie en la iglesia. Entonces todos los muchachos juraban que no había buenas candidatas o buen partido, como decían ellos. Y luego hablábamos con las muchachas y ellas decían, ay, ¿sabes qué? Es que ya me gustaría casar, pero no hay buen partido. Y yo los estoy viendo. Para todo roto hay un descosido, vaya. Simplemente todos quieren a alguien que está así como súper wow. Y no, la verdad es que estamos así como el kintsugi aquí, medios rotitos, pero hechos completos. Dios puede traernos una unión perfecta entre gente imperfecta. Y si usted le deja a Dios, Dios puede obrar este tipo de milagros y puede hacer algo bello. Pero bueno, regresando a esto, nosotros nos preguntábamos la semana pasada, ¿cuándo y cómo debo yo de otorgar la confianza? Y ahí nos quedamos. Mencionamos, y es importante esto porque lo vamos a retomar, estos 5 elementos. No los voy a volver a explicar. Si usted no recuerda así como a qué se refiere, puede escuchar ahí en YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia, cuál es la explicación de estos 5 pasos. Pero son los 5 elementos que constituyen la confianza. Pero ahora, esta semana, lo que queremos enfatizar es esto: ¿cuándo y cómo debo de volver a confiar? Y uno de estos problemas es que en algunos casos la realidad a la que vamos a llegar es que mi confianza está dañada. O sea, vamos a ver 2 cosas de cómo y cuándo volver a confiar, pero uno de ellos es cuando mi confianza está dañada. O sea, son situaciones cuando yo debería de confiar, pero no puedo o no quiero. Y entonces la gente alrededor, vamos a volver otra vez. Me desesperaba de repente cuando llegaban los muchachos y me decían, oye, ya tengo novia, ¿cómo la ves? Le digo porque yo era el pastor de jóvenes. Y entonces mi trabajo, entre otros, Charito y yo trabajábamos ahí con el curso prematrimonial, etcétera. Entonces muchos de ellos estaban de jóvenes solteros y luego ya quedaban de jóvenes casados. Y era genial. Pero en esa transición llegaban unos ahí y así, oye, ya tengo novia, ¿cómo la ves? Le digo, ya, si ya le dijiste, ¿ya para qué me preguntas? Y les hacía yo la pregunta, si yo te dijera que yo lo que veo es algunas señales de alarma y te recomendaría que terminaras la relación con ella, ¿terminarías con ella? No. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Qué opinas? Pues, ¿qué te importa, no? Pues me hubieras preguntado antes y yo te hubiera dicho, fíjate que tiene estas malas costumbres, fíjate que lo que yo me enteré es que, etcétera, etcétera, y ella a sabiendas se avienta uno. Por angas o por mangas, nosotros muchas veces nuestra confianza queda dañada. Entonces en esos casos llega el joven y nos pregunta a Charito y a mí y a otras personas, oye, ¿cómo ves a esa muchacha? No, pues es una muchacha excelente, aviéntate. No. Y no quiere confiar en ella. ¿Y qué si? Y empieza a sacar. Nosotros, por ejemplo, en la universidad conocíamos un muchacho que ya tenía como, llegó hasta los 30 años y decía que no encontraba una muchacha, porque cada muchacha que conocía, de repente, no, que quiero viajar y recorrer el mundo. Y dice, nadie quiere casarse, nada más quieren viajar y recorrer el mundo. Y se desesperó, perdió su capacidad de confiar. Y nosotros decíamos, pues se ve una buena chica, pero él ya no confiaba que estas chicas tuvieran una motivación para quererse casar o lo que sea. Y entonces nosotros podemos tener una confianza dañada.
Está, por ejemplo, esta historia. Llega un hombre que se muda a un pueblo nuevo, vamos a decir yo, llego aquí a Ridgefield, de allá de Illinois, y ya llego ahí y llego a la conversación ahí con el hombre que está trabajando en la gasolinera y le pregunto, oye, ¿y aquí en Ridgefield cómo es la gente? Y entonces el hombre de la gasolina me dice, bueno, ¿y cómo era la gente donde antes vivías? Y le digo, pues la gente era linda, era muy amable. Dice, pues probablemente así es como vas a encontrar a la gente que es aquí también. ¿Por qué le contestó de esa manera? Porque muchas veces somos como el abuelo ahí con el queso en la nariz, ¿verdad? Nosotros juramos que la gente es como nosotros la percibimos. Nosotros somos los que venimos trayendo el asunto, y si decimos a este hombre, el de la gasolinera, él sabía que la opinión que finalmente fuera a tener el hombre dependía de cómo había percibido a las personas en su lugar anterior. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, tenemos que buscar este tipo de personas. Por ejemplo, una persona que vela solo por sí mismo sin importarle los demás, también eso se considera una forma de traición. Yo no sé si lo ubica usted. Una persona que está en un equipo de trabajo o en una familia y solo te interesa por sí mismo, ese es un tipo de traición. Yo, por ejemplo, conocí a un señor, tenía 10 hijos, y llegaba y agarraba la carne, y los hijos comían frijoles con queso todos los días. Esto lo conocí cuando estaba yo en el pueblo viviendo con mis abuelos. Y llegaba él, y él comía carne delante de los hijos, y todos los hijos y la esposa comiendo solo. A ninguno le daba carne, nomás se la quedaba a él. Y yo decía, pues, ¿qué cinismo? No le importaba a los demás. Ese también es un tipo de traición. Lo comento como por paréntesis, porque la realidad es que la gente lastimada lastima gente. Diga esto conmigo en voz alta. Gente lastimada lastima gente. No lo escuché. Gente lastimada lastima gente. Si usted quiere ser una bendición para las demás personas, el primer paso que nos toca a nosotros es ser sanados nosotros. Y quiero rápidamente pasar por esto. Por ejemplo, algunas razones por las cuales nosotros estamos en una situación de desconfianza es porque tenemos algunos conceptos erróneos. Nos enseñaron mal, aprendimos mal, nunca nos enseñaron, etcétera. Por ejemplo, está este concepto de todo bueno, todo malo. La idea acá es el niño cuando es chiquito aprende cómo es la mamá. La mamá, mi mamá es sacrosanta, mi mamá todo lo hace increíble. Y de repente la mamá le grita, y de repente la mamá le da un chanclazo cuando no lo esperaba. Y entonces determina el niño, mamá ya es mala. O es buena o es mala, pero no puede ser una persona con defectos. ¿Cuántas de ustedes que son mamás tienen defectos? A ver, las mamás sin defectos que levanten la mano. Y dice uno, pues no. Pero una persona como un niño inmaduro tiene el concepto de que o la persona es toda buena o toda mala. Y entonces por lo mismo dice, yo no puedo confiar en alguien porque tiene cosas malas. ¿Se puede confiar en alguien que tenga alguna cosa mala? ¿Algún defecto? Pues sí, no en el área donde tiene la falla, pero se puede confiar en otras áreas. Pero el concepto de o es todo bueno o es todo malo, peligroso. Hay gente que lo pone uno en un equipo y tiene el concepto de uno arriba, uno abajo. O sea, tiene que hablarle a todo mundo así. Y entonces para todo mundo quiere ser el jefe, el campeón, el demás. Y esto tiene que ver con lo que yo le comentaba acá. Si una persona solo vela por sí mismo y está tratando de mangonear y manipular a los demás, entonces esa persona que quiere estar uno arriba y uno abajo y decir, ustedes van a hacer lo que yo digo, esa persona no es de confiar. Y entonces por lo mismo, si está en el equipo, la gente no le otorga la confianza. Y entonces en algunos casos, cuando la persona se crió en ese ambiente,
Por ejemplo, un niño que siempre tenía papás dominantes, una mamá regañona, etcétera, llega al mundo y ¿cómo se siente ya de adulto? Pues no le tiene confianza a nadie porque siempre lo tratan uno arriba, uno abajo. Otro problema, este es crítico. Los demás son como yo. ¿Por qué algunos papás no pueden confiar en los hijos? Porque dicen, es que yo me acuerdo lo que era tener tu edad, Leví, y a tu edad las cosas que yo hacía, por eso no puedo confiar en ti. ¿Qué tiene que ver Leví con cómo fui yo? Pues nada. Pero yo atribuyo desconfianza por cómo yo soy. Otro que hacemos por estructuras rígidas. Algunos de nosotros fuimos criados en estructuras muy hasta legalistas y decimos, ahorita regreso acá, ¿ha oído este refrán? En arca abierta hasta el más justo peca. ¿Lo ha oído? O sea que si está la oportunidad es imposible que resista, hasta el más justo peca. Si está una mujer bonita por ahí y llega a estar a solas, de seguro tuvo alguna fechoría ahí. Y entonces, personas que se crían en este tipo de estructuras, esto es fácil hacerlo en una iglesia, donde decimos, te tengo que imponer todas estas reglas, y si no tienes todas las reglas, entonces quiere decir que tú vas a pecar. No te puedo tener confianza porque no hay estructura. Si te voy a mandar a un lugar donde puedes robar, de seguro vas a robar. ¿Qué quiero decir con todo esto? La confianza, si un padre le tiene confianza a sus hijos, eso puede generar mayor confianza. Pero si hay desconfianza, de seguro eso va a generar desconfianza. Es tan común que entre los hijos, mi papá no me tiene confianza, pues nomás para que se le quite, eso voy a hacer. Y ahí va y hace las barbaridades, porque no confían en él. Otra razón para desconfiar, aparte de toda la bola de conceptos erróneos, es la falta de práctica. O sea, imagínese una persona que de chiquita pues se tenía que abrigar. A mi esposa le hicieron esto. De chiquita tenía asma y entonces mi suegra le ponía un abrigo y le ponía el abrigo para cuidarse del asma y le ponía el abrigo. Y entonces cuando yo la conocí en la universidad, siempre andaba con suéter y todo, pero es que así la acostumbraron y entonces tuvo que aprender a quitarse el abrigo para poder disfrutar. Si usted fuera a la playa y todos los demás están sin abrigo y usted con abrigo, ¿usted cómo va a estar? Cociéndose. ¿Qué necesita para aprender a hacer lo que le están haciendo los demás? Quitarse el abrigo. Ya no necesita la protección infantil. El trauma. Algunas personas fueron traumados. Estaba una ocasión, años atrás, recién casados estábamos en nuestro departamentito y se le regó la leche a mi esposa. Y se me quedó viendo así. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dice ella, no sé, estoy esperando que me regañes. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé. Y se siguió pensando y me dice, es que en mi casa, siempre que se regaba la leche, la atribuían a que se te regó la leche, eres tonta. Y me criticaban. Nosotros podemos haber vivido situaciones difíciles que nos dificultan poder confiar en otras personas, porque la confianza se establece en un ambiente de consistencia. Lo que nosotros necesitamos, o sea, pues se lo voy a poner de esta manera. Nosotros nos fuimos a Japón, nuestra hija tenía 2 años de edad. Ya había aprendido a ir al baño y todo. Cuando llegó a Japón, le cambiamos toda la movida, le cambiamos el idioma, le cambiamos el clima, le cambiamos, allá había nieve y estaba frío.
nosotros vivíamos en un lugar, Puebla, donde no, Puebla, México, no hacía tanto frío. Allá estaba la gente y todos los ojos rasgados y total, la casa era diferente, las prácticas eran diferentes. Se le volvió impredecible el ambiente. Eso le complica la confianza y perdió la confianza para varias cosas. Y entonces, en lugar ya de dormir sola, ahora quería dormir al pie de nuestra cama. Imagínese usted de adulto que todos los días que sale, los muros de la casa se movieran. ¿Usted podría confiar en la casa? Nosotros lo que buscamos en otras personas es consistencia. Algo que nosotros, y ahorita le estoy sacando muchas historias nomás porque le quiero provocar que reflexione. Ahorita llegamos a nuestro pasaje bíblico. Pero la confianza se establece en un ambiente de consistencia. Nosotros muchas veces, cuando la gente hoy día en nuestra cultura ya se están teniendo los hijos más y más y más y más grandes, uno de los riesgos que nosotros vemos es que ya muchas veces las mamás ya están en la menopausia cuando los hijos están en la adolescencia. Y la mamá en menopausia, desafortunadamente, vive muchas más inconsistencias. De repente algo la enerva y le grita al niño. Sucede lo mismo y le es amable al chamaco de 15 años. Entonces la mamá tiene 50 y tantos años, el chamaco tiene 15 años y por lo mismo, en unos casos le grita, en otros casos lo halaga o no hay problema, tira la leche y no hay problema. Y en esa inconsistencia pues ya no le tiene confianza. Lo que buscamos entonces es un ambiente de confianza. Entonces lo que nosotros buscamos es la confianza segura. La confianza segura es cuando nosotros estamos en un ambiente tan consistente que podemos decir, yo sé que si esto sucede, aunque me equivoque, esto va a suceder. Y entonces es diferente a la confianza ansiosa. Yo no sé si usted ha conocido gente que se empieza a acercar a alguien. Nosotros estábamos, por ejemplo, en el Instituto Bíblico y había una chica que llegó y tocó a la ventana un día, pero así, o sea, no le estábamos esperando. En lugar de tocar a la puerta, tocó a la ventana. Abro la cortina y me dice la chica, ay, no, sabía que no me querían hablar, adiós. Y se va. Nos dijo que quería, ¿te acuerdas? Nosotros estábamos dispuestos a tenerle confianza, pero ella estaba ansiosa, no podía creer que alguien le fuera a tener confianza. O a los evasivos, gente que quiere acercarse y son bien lindos y todo, y ya cuando por fin se acercan, estaba leyendo de una historia de un cuate que le propuso matrimonio a una chica y después nunca la volvió a ver, le entró el ansia y se fue, porque la confianza de ellos está dañada. Y entonces lo que nosotros necesitamos en algunos casos ahí es determinar que el impedimento está en nosotros y no es la otra persona. Nosotros percibimos que el impedimento está en nosotros. Quiero concluir esta parte preguntándole esto a usted. ¿Usted confía en Dios? ¿Sí? El pastor, había un pastor allá en México que contó una historia una vez. Dice que un día tenía una cama vieja y se estaba metiendo a la cama y él sabía que si se subía cada rato lo tumbaba la cama. Entonces dijo, yo aprendí que si me trepaba a la cama y hacía mis maniobras así, ya por acá, entonces y se acostaba y no se movía de ahí en toda la noche, la cama no se caía. Y entonces dice que un día estaba haciendo sus maromas y que le habla el Señor a su corazón, no audiblemente, y le dice, es que así me tratas tú a mí, como una cama vieja. Piensas que te voy a dejar tirado en medio de tu problema. ¿Alguna vez usted se sintió desilusionado de Dios? Como un chico allá en México, este señor estaba en la iglesia, tenía su esposa y 3 hijos, un varón y 2 señoritas.
Y era chistoso el señor. Total que un día se le ocurrió ir a donar sangre. Va a donar la sangre y se andaba desmayando después de donar la sangre. No tenía mucha potencia física en ese sentido. Y entonces dijeron, no, pues por estarse desmayando le tuvieron que dar una transfusión de sangre antes de regresar a su casa. Y entonces lo que no supieron es que la sangre que le dieron tenía SIDA. Entonces este señor se murió a los 2 años. Tenía SIDA, diabetes y pulmonía y quién sabe cuántas otras cosas. Y entonces un día, platicando con ese hijo, me dice él, el Dios de los cristianos, bla, 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 bla. Y le digo, ¿cómo que el Dios de los cristianos? ¿Que no es tu Dios? Y me dice, yo le pedí a Dios que sanara a mi papá y no lo sanó. Él perdió su confianza en Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿O lo trata como cama vieja? Y la realidad es que muchas veces nosotros, por alguien, por Dios, que es perfecto, nosotros vivimos en desconfianza. Fácilmente. ¿Quién necesita ser sanado? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Como este chico. La esposa y las 2 hijas, ellas no tuvieron ese problema, pero él sí. Pero esto es cuando la falla está en mí, el impedimento está en mí. Pero la confianza, hay veces, está en el otro. La otra persona traicionó. Y entonces, aquí es donde vamos a ver los principios rápidamente y después los vamos a ilustrar con el pasaje bíblico. Algo lo mencionamos la semana pasada. Si nosotros estamos en una situación donde fuimos traicionados por alguien o desilusionados por alguien, lo primero que necesitamos es ser sanados de eso. Hay un momento cuando es sano separar, cuando hubo abuso de este estilo. Digo, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero estábamos allá en México, casamos una pareja y se fueron de luna de miel a la playa y se les olvidó llevar bloqueador solar a su luna de miel y se dieron una requemada en el sol y entonces de luna de miel no se podían tocar, nomás estaban así. ¿Qué era sano hacer? Pues esperarse hasta sanarse y ya entonces podrían reanudar su vida matrimonial. Pero cuando hay mujeres, por ejemplo, que fueron abusadas por el esposo, o también hemos conocido esposos abusados por las mujeres, por alguna mujer, cuando hay traición de algo, cuando algún vecino lo engañó, y la semana pasada le había leído una serie de cosas, ¿qué es lo primero que necesitamos? Apartar un tiempo para ser sanados. Y está bien, esa separación está bien. Inclusive en esta etapa es muy común que haya enojo. ¿Está mal el enojo? ¿No dice el libro de Efesios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tema largo para otro día. Pero cuando hemos sido traicionados, nosotros nos toca el trabajo de vencer el enojo. Pero es natural. Si no hay enojo, quiere decir que no estamos reconociendo que hubo algo malo. Pero cuando hubo traición y hubo algo malo, pues la sanidad implica que vamos a tener que reponernos del enojo. ¿Está bien? En otro caso, ya hemos hablado acerca del perdón. No vamos a pasar mucho tiempo en ello, pero es necesario hablar de vamos a perdonar a la otra persona. Por favor, lo que quiero que note acá es que lo que ve usted del lado derecho, estos son los pasos que llevan, que nosotros deberíamos de poner a prueba a cualquier persona para tratar de determinar si es que son confiables. Pero si nos fallaron, entonces primero hacemos lo del lado izquierdo para después poder hacer lo otro. Pero no porque los perdonemos quiere decir que los vamos
luego a confiar otra vez. Inclusive, mencionábamos cuando hablábamos del perdón, que perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Pero si nosotros esperamos algún día reparar la confianza, necesitamos la reconciliación. A ver si me acepta estas verdades o estas declaraciones, mejor dicho. El perdón es individual, la reconciliación es mutua. Aunque la otra persona no me pida perdón, yo la puedo perdonar. Pero para que nos reconciliemos, la otra persona sí me tiene que pedir perdón, si yo soy la víctima. ¿Se entiende? Dios podría perdonarnos sin que nosotros le pidiéramos perdón, pero como Dios lo que busca de nosotros es la reconciliación, entonces por eso nos pide nuestra voluntad, que nosotros reconozcamos nuestra maldad. Señor, lo que yo hice estuvo mal, la manera en que llevaba mi vida estuvo mal, perdóname, y entonces Dios puede generar la reconciliación. Por decirlo así, el perdón mira al pasado, pero la reconciliación mira al futuro. Pero, sin duda, el perdonar, si yo soy el agredido, el perdonar me libera a mí para un mejor futuro. Así que si usted está en una situación donde usted sufrió un agravio, pues puede decidir perdonar, pero eso lo va a liberar del pasado para un mejor futuro. Ahora, lo que estamos tratando de decir acá, a lo que vamos a llegar es, el agredido determina perdonar, pero el agresor determina la reconciliación. Vamos a considerar el caso de una mujer que sufrió adulterio. El esposo se fue con alguien más y entonces la esposa es la agredida. Ella es la que va a determinar perdonar o no. Pero el agresor, con sus decisiones, él va a determinar si es que hay reconciliación o no. Ahora, voy a decir algo que lo vamos a retomar ahorita que veamos nuestro pasaje. Cuando se confía, siempre hay riesgo. Nomás déjelo pensado ahí. Pero acépteme esto también. El perdón y la reconciliación, lo habíamos dicho ya, no necesariamente llevan a volver a confiar. Voy a brincarme un poquito a nuestro pasaje y luego regresamos. Imagínese acá, vamos a leer el caso de un hombre. El pasaje está dividido en 1 Corintios 5 y 2 Corintios capítulos 2 y luego al capítulo 7. Voy a leer el pasaje. 1 Corintios 5, ahora, ahorita que llegue le explico. Está hablando el apóstol Pablo y dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, o sea, no con la mamá, con su madrastra. O sea, hubo un fulano ahí que decidió tener contacto sexual con la madrastra. Y Pablo, ¿qué? ¿Cómo? Están mal. Y entonces Pablo dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Y probablemente usted diga: oiga, eso es muy severo. Y sí lo es. ¿Qué es lo que quería Pablo? ¿Destruir a este hombre? Porque lo que hizo fue horrible. Pero Pablo le está dando la oportunidad de este hombre. Pablo está considerando volver a tener confianza en este hombre. Porque nomás le está diciendo: entreguen su carne a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y dice uno: qué rudo. Y entra la pregunta: bueno, lo hicieron, ¿y qué después? ¿Qué pasó? Ahora,
Esta es la parte donde no lo sabemos exactamente. Segundo de Corintios nos habla de un hombre, segundo de Corintios 2 nos habla de un hombre que se arrepintió. No sabemos si es ese hombre de primera de Corintios o si es otro hombre, ¿ok? Puede ser el hombre de primera de Corintios. Por nuestro ejemplo, vamos a considerar ese hombre simplemente para no tener que explicar un caso hipotético. Entonces vamos a decir, está el hombre. Entonces Pablo escribió una carta así pero ruda, que les dijo así, los regañó. Escribí aquella carta con angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Diga conmigo, perdonarlo, no lo oigo, perdonarlo y consolarlo. ¿Es tiempo de qué? Perdonarlo y consolarlo. Y dice uno, ahora, siempre sí. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. O sea, Pablo lo que hizo con este cuate, si fue el de 1 Corintios 5 no sabemos, pero de nuevo estamos suponiendo nada más, por ejemplo, este hombre hubo la regañiza, sufrió y dice, ya sufrió suficiente, ya vamos a perdonarlo. Y no solo perdonarlo, sino lo vamos a consolar, ya pachó, ya pachó. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Entonces Pablo sí está interesado en este hombre y les dice a los corintios, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él, porque este hombre lo que hizo estuvo muy mal, pero es necesario reafirmar el amor. Y dice Pablo, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Me encanta este verso, pero a la vez me asusta. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Este verso muchas veces la gente le encanta usarlo así como hablando de la guerra espiritual y de muchas otras cosas. Pero note el contexto donde está. Dice, hay que perdonar a este hombre para que Satanás, y consolarlo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ahora, dentro de mí digo, Pablo conocía las maquinaciones malignas, pero nosotros somos reburros. A nosotros lo que está diciendo es, cuando una persona hizo algo traicionero y ya no merece la confianza, llega el momento en que pasó suficiente tiempo, pasó suficientes pruebas, pasó suficiente lo que usted quiera, y ahora hay que restaurarlo. Porque si no, Satanás sí lo va a destruir. ¿Se entiende? O sea, el torturar a alguien con desconfianza perpetua destruye a una persona. Necesitamos recibir confianza. Pero quiero regresar a lo que le estaba comentando antes. Le decía que cuando estamos con otra persona, la otra persona, el agredido determina perdonar, pero el agresor determina por medio de sus acciones y decisiones, define la reconciliación. Si el otro no muestra que se está arrepintiendo, entonces pues no se le perdona. Pero si sí, pues entonces sí. Ahora, note acá, vamos a avanzar al capítulo 7, como habíamos dicho. Dice Pablo, no lamento haberles enviado, según Corintios 7:8, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y dice Pablo,
Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. O sea, note esa frase, la tristeza que Dios quiere, la tristeza de Dios. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la tristeza de Satanás, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahorita regresamos al verso y ya, y con eso vamos a ir terminando nuestra enseñanza. Dice Pablo, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Cuando hay tristeza de Dios, cuando una persona de nuevo, hablábamos de, hay un momento en que yo me sano, necesito separarme si yo fui agredido. Luego puedo perdonar. Y luego puede haber que, hay reconciliación de la relación, pero no quiere decir que voy a volver a confiar en la persona inmediatamente. Pero dice Pablo, después de que este hombre estuvo así separado, ya hizo cosas que ahora demuestran que miren el fervor, miren la ansiedad, miren todo eso, lo que produjo. Eso es sano. Y entonces, los pasos que nos brincamos acá, después de que hay la reconciliación, lo que necesitamos es valorar. A ver, ¿qué es lo mejor hacer dadas las circunstancias? Por ejemplo, vamos a tomar el caso que mencionábamos. Está la mujer que su esposo le engañó con otra mujer. Ella inmediatamente lo que quiere es que tengo que reconciliarme, porque si no, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Y dicen, a ver, se rodea de personas sabias para poder determinar qué es lo mejor que hacer dadas las circunstancias. Ya hubo perdón, ya hasta pudo haber habido reconciliación, pero no necesariamente tiene que restaurarse la confianza en el esposo adúltero. Y luego después de eso viene el tratamiento. Como este hombre de Corintios, estuvo un tiempo fuera y recibió un tratamiento. Piensa en un adicto. Si hay un adicto a las drogas, al alcohol, al sexo, o sea, hay diferentes tipos de adictos. Una vez en México llegué y me decían que hay un grupo que se llama Dragones Anónimos. ¿Usted ha oído de ese? Yo he oído neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, pero cuando me dieron de dragones anónimos, ¿qué tipo de tratamiento está recibiendo la otra persona? El agresor. ¿Es un tratamiento que tiene mérito? Debe ser un tratamiento probado o reconocido con metas medibles. ¿Cómo puedo determinar que ya se cumplió los criterios para que le volvamos a otorgar confianza? Ese es un tratamiento sano. Y luego monitoreo. Esto es clásico. Una persona cae en una adicción y se arrepiente. No lo vuelvo a hacer. Yo no sé si ha oído una frase ¿sabe cómo se determina si un adicto está mintiendo? Si hay palabras que están saliendo de su boca, está mintiendo. Porque los adictos mienten y mienten y mienten. Y por eso no se puede confiar en ellos. Entonces, se les manda un tratamiento y ellos dicen, sí, me arrepiento, voy a ir al tratamiento. Entonces lo monitoreamos. ¿Cuánto tiempo cree usted que es sano que una persona esté, por ejemplo, vamos a tomar el adúltero, se va y dice uno, está afuera? ¿Cuánto tiempo necesita haberse apartado de la relación y estar siendo ya fiel antes de que se le vuelva a confiar? ¿3 días?
¿3 meses? ¿6 meses? ¿Un año? ¿Y sabe cuál es un error que cometemos muchas veces en la iglesia? Algún líder espiritual cae en un pecado grave y luego, oh, pero es que canta re bonito, o es que predica increíble, hay que restaurarlo luego, luego. Y no, hay que monitorearlo. Y luego la gente, clásico, cuando empiezan a monitorearlo, es que no confías en mí. ¿Y qué le vamos a responder? Pues no. El agresor es el que determina si va a haber otra vez confianza, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de, y si cumple, si pasó por el tratamiento y está yéndole bien. Por ejemplo, o sea, nosotros cuando la persona está en tratamiento, debe de haber cambios. Me dio mucha risa en una ocasión, mi última ilustración. Estábamos en la casa y compramos un aparatito dizque para ahuyentar a los animalitos, que hormigas y no sé qué. Si funciona o no, no tengo la menor idea, no le estoy promoviendo nada. Pero cuando me puse a leer el manual me dio mucha risa. Decía así: si usted tiene cucarachas en su casa, vamos a decir en la cocina, compren nuestro maravilloso aparatito y le va a resolver, va a ahuyentar a los animales. Pero decía algo muy curioso. Decía, cuando lo instale, lejos de bajar el número de cucarachas, va a aumentar, porque estaban escondidas en sus cuevitas y no sé dónde, y cuando usted ponga el fabuloso oh no, y van a salir corriendo las cucarachas y dice, y después de un tiempo va a empezar a dejar de verlas. Pero pasado otro tiempo, si lo deja ahí, va a volver a ver todas las cucarachas, pero ahora van a ser los hijos de los huevecillos que dejaron ahí. Pero ahora sí, después de esta ya se van, porque se fueron y no alcanzaron a poner huevecillos las cucarachas que se fueron en la segunda tanda. Y yo me moría de la risa. ¿Por qué le cuento la historia? Porque si una persona dice que se arrepiente y está en tratamiento, ¿qué debe de haber? Cambios. Hay veces que no son para bien. Dice uno, yo quería eliminar cucarachas y lejos de eso aumentaron. Entonces dice uno, el tipo se supone que debe de dejar de tomar y ahora se emborracha más, aunque está en el curso de tratamiento Pues algo está pasando. Entonces lo seguimos monitoreando, porque lo que queremos nosotros es encontrar evidencias de que está sucediendo. Por ejemplo, imagínese que llega usted a la luna, usted es el astronauta, es el primer hombre o mujer en llegar a la luna y planta la bandera. Esta es una foto de cuando se llegó el primer astronauta allá. Y justo donde planta la bandera, mira hacia abajo y nota que hay una lata vacía, aplastada en el piso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que usted no fue el primero. Ahora, ¿eso es prueba indubitable? No, es evidencia, capaz de que la lanzaron al espacio y aterrizó allá en la luna esa lata vacía. Puede tener otras explicaciones, pero es evidencia. Pero si usted quiere, o sea, lo digo por esto, porque cuando se confía siempre hay riesgo. Si usted dice, ya pasó un año y se portó bien, y mira, ya tiene, o sea, me robó, pero ahora ya tiene todas las cosas en regla, ya hizo todo, pasó por todo el programa, y dice uno, voy a volver a confiar en él. ¿Hay garantía de que todo va a salir bien? No. Siempre que se confía, hay riesgo. Ahora, va la pregunta, ¿confía Dios en usted? ¿Confía Dios en usted? Por un lado, en lo que estábamos platicando la semana pasada, decía mi esposa, de nuevo íbamos rumbo a casa después de la reunión y me dice,
Pues dice que la Biblia que Jesús conocía el corazón de los hombres y por eso no confiaba en ellos. Pero ¿quiere Dios confiar en usted? Sí. Póngase de pie conmigo. ¿Hay esperanza? Le pregunto. Porque la semana pasada salí regañado porque no les di esperanza. ¿Pero hay esperanza? Si usted le cuesta trabajo confiar en otros, hay esperanza. Se puede aprender a confiar. Pero si usted no tienen confianza en usted, también hay esperanza. Para las relaciones que tenemos ahí difíciles, rotas, complicadas, donde hubo traición, donde hubo desilusión, ese hijo que pues cayó en algo grave, ¿tiene esperanza? Y la respuesta es sí. Y por eso nosotros vamos a cantar ahora nuestro deseo de aprender a confiar en el Señor. Lo que nosotros buscamos es estar delante del Señor y decir: Señor, guíanos. Si yo estoy siendo monitoreado por otros, porque otros perdieron la confianza en mí, está bien. Una persona madura tolera el monitoreo. Que nos estén cuestionando porque nosotros también queremos ser dignos de confianza. Vamos a cantar. Señor, gracias, Padre, por habernos dejado acercarnos a ti, Señor. Nos acercamos por invitación tuya. Tu palabra nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y así venimos hoy, Señor. No queremos llegar, Padre, como quienes han sido descartados permanentemente. Señor, aunque te habíamos traicionado a ti, tú volviste a confiar en nosotros por medio de Jesús. Y nos podemos acercar a ti, Señor, si aún de ti hemos percibido desconfianza. Te queremos pedir perdón y decir: Señor, hoy venimos a declararte bueno, reconocerte y adorarte. Queremos conocerte más.